Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 7 y esta es la actividad número 2, Video Journal, Derechos Ganados y Derechos Pendientes. Iniciando tenemos la reflexión acerca de los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en México y en el mundo. Primero que nada, tenemos que en 1789 se cambió de derechos al hombre a derechos humanos, que ayuda a englobar a todos los individuos en el planeta. Después tenemos la implementación de la Organización de Naciones Unidas y en nivel México se da lo que son las reformas de la justicia, tanto como que se garanticen los derechos humanos. Sin embargo, el derecho a la justicia no es garantizado en nuestro país, puesto que debido a la desigualdad social que existe y es muy notoria en nuestro país, por ejemplo, un caso es el proceso de detención, que debido a la desigualdad social se dan varios tratos distintos, puesto que se hace el uso individuo de la fuerza, la falta de comunicación, etcétera, y se puede dar lo que es el derecho penal de la misma. Después tenemos que los derechos humanos de los pueblos indígenas son uno de los grupos más vulnerables en nuestro país, sin hacer mención de la mujer indígena, puesto que la mujer indígena corre aún mucho más desigualdad social debido a su condición social, a su grupo y origen étnico, además de su género. En México, siguiendo el tema de la mujer, solo 78 convenios han sido ratificados en los derechos laborales de la mujer, siendo en total 185 convenios y 192 recomendaciones por la Organización Internacional del Trabajo, y México solo ha ratificado 78. Aun cuando se tiene que por un trabajo igual se tiene que tener un salario igual, los salarios continúan siendo inferiores para las mujeres. Y luego, para terminar, tenemos que nuestro país forma parte de la lista de los países más violentos en todo el mundo, y aun cuando no se tiene una guerra declarada, los niveles de violencia son altísimos, dando o propiciando una situación en que los defensores de los derechos humanos corren gran riesgo al proteger los derechos humanos de las personas en nuestro país, tal como es el caso de los periodistas. En base a lo visto en clase y lo recopilado en las entrevistas, encontramos distintos datos, como que los derechos de los cuales más se tiene conocimiento son el derecho a una vivienda, a educación, acceso a servicios básicos, salud. En base a estas respuestas, llegamos a una conclusión, y es que hace sentido que estos sean los derechos más mencionados en nuestras entrevistas y en base a nuestra opinión, debido a que son derechos que ponemos en práctica pues, prácticamente todos los días o convivimos con ellos de manera diaria, ya sea de manera consciente o inconsciente, por lo que son en los que más pensamos al decir la palabra derechos. Ahora bien, en cuanto a los más consolidados, tanto en México como en el mundo, son pues el derecho a la educación, que establece que todas las personas tenemos derecho a una educación gratuita y de calidad, el derecho a la salud, que establece que todas las personas tienen derecho a una atención médica y adecuada, y el derecho a la libertad, que establece la libertad de expresión, religión y de pensamiento. En México, debido a los diversos conflictos que se enfrentan, como la guerra contra el narcotráfico, hay varios derechos humanos que se encuentran subejercidos o ausentes. Algunos de estos derechos que se ven más afectados son el derecho a la vida. La violencia relacionada con el narcotráfico ha causado un gran número de muertes en México, incluyendo a civiles inocentes, periodistas y defensores de los derechos humanos. El derecho a la seguridad personal. La violencia y la inseguridad han aumentado en México en los últimos años, lo que ha llevado a una sensación de miedo y peligro entre la población. Derecho a la justicia. En México, la impunidad es un problema generalizado, especialmente en el caso relacionado con la violencia y el narcotráfico. Muchos delitos no son investigados adecuadamente y los responsables no son llevados ante la justicia. Y por último, los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, el acoso sexual y el feminicidio es un problema grave en México. En cuanto a los derechos nuevos que debemos tener, considero que es necesario enfocarse en el derecho a un ambiente sano. La crisis ambiental es un problema global que afecta a todos los seres vivos del planeta, por lo que es necesario proteger y preservar el medio ambiente para garantizar un futuro sostenible. Por otro lado, y también es importante garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona. Ahora, en cuanto a las reflexiones sobre las entrevistas, en la primera pregunta, primero les expusimos el caso de que el entrenamiento que se recibe en los estados está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de los civiles. Y tomando esto en consideración, ¿cuál es tu postura frente a las violaciones de los derechos humanos por la cuestión de inseguridad en la guerra contra el narcotráfico?
y si considera que hay una forma de evitarlo. Y en esta todos respondieron que están en contra de que se violenten los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico y piensan que una forma de evitarlo es educando a la gente y reforzar la presencia policíaca y militar en las zonas en las que se opera. La segunda pregunta era, ¿cuál conoces los derechos que tienes solo por existir? Y si es que sí, ¿cuáles? Los derechos más mencionados que nos dijeron los entrevistados fueron el derecho a la vivienda, salud, educación y el respeto. La tercera pregunta es si sabes cómo hacer valer y exigir tus derechos humanos cuando crees que estén siendo violentados. Y varios no sabían, y los que sí sabían nos dijeron que denunciando o haciéndolo saber a las autoridades o haciendo marchas y huelgas. Y la cuarta pregunta era, ¿para qué crees que sirven los derechos humanos? Y todos respondieron que es para asegurar y proteger la dignidad de las personas y vivir en una sociedad donde todos se traten con respeto.